de Diputados comienza el año votando este jueves la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y hoy la comisión revisora recibirá a la defensa del ministro y a los firmantes del libelo acusatorio. Pese a que no estarían los votos, el Ejecutivo busca transmitir cautela en sus filas, a medida que las horas finales estarán marcadas por las negociaciones con parlamentarios independientes que aún podrían apoyar este juicio político. Revisemos todos los detalles a esta hora con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, la primera semana del 2024, la Cámara de Diputadas y Diputados votará una acusación constitucional. El juicio político contra el ex senador socialista y actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, que será votado por el hemiciclo, de no mediar ningún acuerdo a último minuto, este jueves 4 de enero. La comisión revisora, que sesionará 3 veces en un día y medio, recibe esta tarde a los firmantes del libelo acusatorio por un lado y al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y abogado defensor de Montes, Pablo Ruiz Tagle. Más llamativamente, la instancia invitó a la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, para algunos el testimonio más importante del llamado caso Convenios, y también al jefe asesor del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi. Por cierto que se espera que ninguno de los dos asista a la instancia. El miércoles será el turno de Marcelo Briones, encargado de finanzas del proyecto de los convenios del mismo con la Fundación Democracia Viva, y ese día se votará el informe que irá desde la comisión a la sala y por el cual el gobierno va a deducir la llamada cuestión previa, que es decir, esta acusación no reúne las características técnicas formales para ser considerada siquiera una acusación constitucional y se vota si es que está la forma de manera correcta, si es que no, ahí se frena y se termina la acusación constitucional. Natalia Romero, diputada independiente UDI, se refiere al calendario de trabajo de la instancia legislativa. El martes 2 vamos a sesionar y también vamos a sesionar el día miércoles. ¿Con qué finalidad? Con que podamos tener a la parte acusadora, que en este caso son los diputados que firmaron, y también podamos tener al abogado defensor en una de las sesiones y posteriormente invitados que van a ser tanto nuestros como de los diputados que son de gobierno y que van a defender la postura del ministro. Bueno, sin duda que la derecha está en una posición difícil, expuesta a que las advertencias internas del nuevo fracaso de un juicio político se hagan realidad y será clave lo que hagan las próximas horas para evitarlo. Dicen que tenían que hacerlo de todas maneras y recuerdan que desde que rige esta Constitución han habido 40 acusaciones a ministros de Estado y solo 3 se han aprobado. Esto, de alguna manera, como un argumento para alivianar o morigerar lo que ya esperan probablemente sea una nueva derrota. Todavía no están los votos y quizás nunca lo estén. La base de apoyos que tiene esta acusación, si no hay ningún ausente, en este momento es de 68 respaldos y podrían conseguirse 2 o 3 o hasta 4 más. Por ejemplo, pensamos en votos de diputados del Partido de la Gente, buscar convencer a algún parlamentario de demócratas, aunque ellos ya se han distanciado de la acusación, y apostar por algún descuelgue, abstención o ausencia que vaya mejorando las chances de los 78 votos que necesitarían si estuviesen todos los parlamentarios en sala. Tomás Hirsch, diputado de Acción Humanista que integra la comisión revisora, dice que en la oposición ya comenzaron con pretextos o con señales de que ellos también, incluso la oposición, sabe que hoy por hoy no tienen los votos. Cada día esta acusación pierde fuerza, ya lo está reconociendo así la derecha, cuando dicen que bueno, pero de todas maneras tal vez más adelante el presidente le pedirá la renuncia al ministro. Me parece que con los argumentos que hemos escuchado debiera ser evidente que esta acusación mal hecha se caiga en la sala el día 4 de enero. Bueno, los firmantes han buscado instalar la idea de que esta es la acusación de la corrupción y que oponerse a destituir al ministro es apoyar a la corrupción. No se explican por qué es controversial acusar a un ministro de Estado que es responsable está a la cabeza de un ministerio en que ha ocurrido lo que sabemos que ha ocurrido. También que el desconocimiento de Montes es doloso, que se vulneró la Constitución en torno a la delegación de firmas por parte de un secretario de Estado a un Ceremi, esto en el marco de las transferencias de los convenios que, como sabemos, han sido cuestionados por la Contraloría General de la República en un rutilante informe entregado a la comisión investigadora del caso a finales del mes de octubre. Víctor Pino, diputado presidente de la comisión revisora, se ha mantenido planteando otra línea de argumentación. Recuerda los casos de los exministros de Educación Harold Beyer y también Yanna Proboste. Ambos fueron destituidos de sus cargos 2009 y 2013 por ser responsables, según él, más o menos de lo mismo que se le culpa al ministro Montes hoy en día. Escuchamos al diputado Víctor Pino.
De mi entender, cuando se destituyó de su cargo a la exministra Yana Proboste de Educación y al exministro Harald Beyer de Educación, 2008 y 2013, habían situaciones muy similares a las que estamos viendo el día de hoy. Creo que debemos estudiar esas acusaciones para ver si es que tienen fundamentos similares a las que hoy día estamos revisando en esta acusación, darle esa mirada distinta a los antecedentes que se han presentado. Bueno, el gobierno hará lo suyo con un amplio despliegue de parlamentarios y las conversaciones de ministros, y las conversaciones se han tenido y se seguirán teniendo. El mensaje es no transmitir exceso de confianza ni dar la acusación por ganada, por mucho que las proyecciones muestren que no estarían los votos. Como ya es común, el Ejecutivo deberá conversar con el mismo grupo de parlamentarios de siempre, de las fuerzas que están por fuera de las grandes coaliciones, y que buscará atajar a aquellos que busquen ser también, por otro lado, convencidos para respaldar el juicio político. Sí, efectivamente, un parlamentario podría enfrentarse al escenario de ser contactado tanto por la oposición como por el gobierno para ver finalmente qué va a hacer, porque ahí estarían votos que podrían mover la aguja para un lado y para el otro, que es ociosa, mentirosa y mala leche. Daniel Manucheri, jefe de bancada del Partido Socialista, volvió a lanzar el ya acostumbrado ataque al nivel acusatorio con los 3 calificativos que se ha mantenido usando por al menos durante 7 semanas. Ociosa, mentirosa y mala leche. Esta vez agrega que el caso Fundaciones comenzará y seguirá arrojando a personas involucradas del gobierno anterior. Es ociosa, mentirosa y mala leche. Todos saben que el ministro Montes no tiene nada que ver con los casos de corrupción y al contrario los ha perseguido. Hoy, por lo demás, vemos cómo comienzan a ser formalizados militantes de los partidos de derecha, ante lo cual estos mismos parlamentarios guardan silencio cómplice. Bueno, sin duda que esta línea de argumentación y esta defensa va en el mismo camino que ha planteado la presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich, en atención a llegar hasta las últimas consecuencias para respaldar como gobierno, como Partido Socialista y como oficialismo la figura de Carlos Montes, incluso en el escenario que llega a ser destituido, situación que se ve en este momento poco probable. En todo caso, es cierto que en política todo es posible, es un lugar común que podría aplicar para las próximas horas. ¿Qué es lo que habrá que observar? Se cuentan las gestiones de la oposición, el rol de los tradicionales votos de desempate, qué va a pasar con las ausencias, los viajes, las posibles licencias médicas, también las negociaciones que puede iniciar el Ejecutivo para asegurarse de que el pronóstico que ha acompañado toda la acusación se termine cumpliendo y al final ni siquiera pase la declaración de admisibilidad en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados este jueves. A ver, ¿tú postulas que incluso no podría pasar esa etapa de admisibilidad? ¿Podría ocurrir? Podría ocurrir. También es cierto que hay precedentes en el pasado de parlamentarios que han votado en contra de acusaciones en el fondo, pero argumentan que merece pasar la forma, que de todas maneras respaldan la admisibilidad y después en el fondo terminan votando como iban a votar, porque hay algunos que son de la tesis de que finalmente no existe o que cuestionan la figura de la inadmisibilidad de una acusación constitucional por temas de forma. Entonces, podría darse que pase de todas maneras, vamos a ver quiénes estarán presentes en sala, pero sí, les aseguro que la intención del Ejecutivo es deducir la cuestión previa hasta ahora, que es una táctica también para hacer más corto el debate, para que la jornada sea más corta. Hay mucha gente expectante en el Congreso de que esto sea así, y de ser rechazado ahí, llegamos hasta ahí y ni siquiera vamos a haber discutido el fondo de la acusación constitucional en sala. Veremos si eso ocurre. O sea, en estos momentos es un fuego artificial, ¿no es cierto? Porque una especie de fuego que ilumina, pero después se apaga porque no hay votos. Pero si no pasa la admisibilidad, esto es un guatapique, ¿no? O sea, aquí sí que no hubo nada. O sea, sería una derrota para la derecha muy, muy importante, ¿eh? Creo yo. Absolutamente. Sí. O sea, después de eso, para la casa y que lo piensen bien para la próxima acusación constitucional. Sí, Gonzalo, en esa misma línea. Lo llamativo es que esta vez lo dijeron, ocuparon el mismo argumento, o sea, se lo advirtieron entre ellos, hubo gente que decía que no iba a apoyar la acusación con una batería de argumentos que eran razonables y que de hecho todavía los podemos decir, que todas las han perdido, que normalmente cuando las pierden terminan más divididos que cuando empezaron a impulsarlas, que le dan un aire innecesario al gobierno, que está desgastado el mecanismo. Pero bueno, esas mismas personas que plantearon esos argumentos después igual aparecieron en un punto de prensa anunciando la acusación días después. Entonces, por mucho que ellos estén de acuerdo con la argumentación, que yo podría decir, lo comentábamos con Katy la semana pasada, que hayan aprendido sus lecciones, igual presentaron la acusación. Volvió a ocurrir que los primeros en hacerlo fueron partidos por fuera de las coaliciones tradicionales, nos referimos al Partido Social Cristiano, que ya había acusado al ministro Ávila, y bueno, veremos si es que eso finalmente trasuntan algo, pero si no, es una derrota que va a ser bien difícil yo diría que de defender la decisión que tomaron. Gonzalo, mi pregunta iba en esa línea, ¿cómo se entiende la presentación entonces del nivel acusatorio? Porque uno cuando
me imagino que las bancadas parlamentarias realizarán una especie de testeo previo, un sondeo, ver si es que efectivamente hay o no mérito y hay o no espacio para poder aprobar una acusación constitucional. En esa línea, ¿qué es lo que dice la oposición en los pasillos del Congreso considerando los malos pronósticos que podría tener este nivel acusatorio contra el ministro Montes? ¿Por qué lo presentan? Bueno, ¿Qué es lo que esperan? Sí. Lo primero que todo es que dicen que tenían que hacerlo. Que por el peso de... Recordemos que, a ver, en las horas previas a la presentación de esta acusación constitucional, diversos medios de prensa, la radio, medios de prensa escrita, fueron entregando antecedentes de testimonios que se habían dado en el caso de las primeras diligencias que había realizado el Ministerio Público, y de a poco fuimos conociendo antecedentes. Por ejemplo, que Tatiana Rojas, ex subsecretaria de Vivienda, señalaba que le había entregado un informe al ministro de Vivienda, Carlos Montes, que después el propio Montes y el gobierno salió en horas siguientes a defender que ese informe no tenía nada extraño, que el ministro nunca se le mostró un documento que diera cuenta de que había alguna irregularidad o que estuviese reñido con la ley. Y es en ese contexto que el impulso parece tal como para decir no podemos seguir negándonos porque nos seguimos sabiendo cosas, el día de mañana puede haber otro allanamiento y el día de mañana puede haber otro detenido y quizás, quién sabe, nos enteramos de que el ministro Montes sí sabía por X, Y, Z, reportaje, antecedente, diligencia, acusación, denuncia, entrevista. Y estaban contando ojo con eso durante esta acusación. O sea, ellos esperaban que las 3-4 semanas que se desarrollara el juicio político pasara algo. Bueno, el hecho de que la defensa se presentara con tanta prontitud, acortó el trámite, yo les contaba, si no me equivoco, 11 días, porque inicialmente habían pensado votar el 15 de enero en sala, se va a terminar votando pasado mañana, el 4, 11 días antes de lo presupuestado, que por supuesto que fue una estrategia que es como, para que se hagan una idea, como sacarle aire a una pelota de fútbol, desinflar un poco la acusación constitucional, quitarle tiempo, quitarle trajín, y la verdad es que la comisión revisora, como ha trabajado en semana distrital, ha tenido muy poca tensión y atención de otros parlamentarios, y yo diría, María José, que el tema de que tenían que hacerlo, que son oposición, que tienen que jugar ese rol fiscalizador, que ya eran demasiados antecedentes, pareciera que les terminó ganando, pese a los cálculos más fríos, más aterrizados de que parecía que nunca estuvieron los votos y que no van a estar. Vamos a ver si eso cambia en algo en las próximas horas. Parece todo tan tonto, ¿no? Porque resulta que la oposición necesita votos del Partido de la Gente, votos de la Democracia Cristiana, votos de independientes, pero que esos independientes están en bancadas del oficialismo, esos independientes. Es todo tan tonto cuando vienen las elecciones, están todos negociando los cupos para las próximas elecciones. Imposible que voten en contra de Montes si están negociando con los que apoyan a Montes. Eso sería un obstáculo en las negociaciones que llevan a cabo. No, la verdad es que no se entiende mucho. Es una decisión como torpe, un poco... Bueno, podemos emplear incluso palabras más fuertes. Claro, acá uno se podría cuestionar porque muchos auditores nos comienzan a escribir y se cuestionan básicamente por qué no tendría mérito esta acusación constitucional. Acá no hablamos de que el ministro Montes haya o no tenido responsabilidad en lo que significaba el caso Convenios. Opinión: si 16 de los 16 servicios, 15 están siendo investigados por el Ministerio Público, Contraloría redacta un informe en el cual establece que estas 15 seremis están con problemas en cuanto a los méritos, habla de muchísima discrecionalidad, entre otros. El jefe del servicio o el jefe del ministerio, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, sí tiene responsabilidad en lo que pasó. Otra cosa es que haya estado contra la Constitución y las leyes, que es para lo que en este caso se presenta la acusación constitucional. Incumple la Constitución, veremos si es que hay mérito o no, pero de que tuvo responsabilidad, la tuvo. Y ahí también llama la atención la falta de autocrítica que hay, por ejemplo, de parte del oficialismo, que lo blinda constantemente. De repente los jefes tienen que asumir las responsabilidades. A ver, Carlos Montes fue un permanente parlamentario, fue parlamentario tantos años que apoyaba acusaciones constitucionales cuando era contra los adversarios, ¿no? Siempre. Ahora resulta que esa misma receta que aplicó tanto a otros no se la aplica a sí mismo. Al final este es un problema ético, más allá de la responsabilidad que tiene alguien como jefe de una organización, que es un ministerio, que la tiene, es un problema ético. O sea, aplicar a otros una receta distinta para sí mismo que la que se aplica a sí mismo. Es simplemente ético. Carlos Montes fue terrible en cuanto a las acusaciones constitucionales. Siempre en contra de adversarios. Cuando era para gente de su sector, siempre estaba en contra. A lo mejor eso mismo, como él es de su sector, es a sí mismo,
a lo mejor está siguiendo la misma lógica de siempre. Puede ser, pero es una lógica terriblemente dañina. Ya, estamos atentos, Gonzalo, a ver qué es lo que sucede, pero esto se va a resolver, como tú dices, muy rápido. Pareciera que sí. Veremos qué es lo que ocurre desde el momento en que llegan los parlamentarios, que llegan mañana, fíjese, porque hoy día trabaja la comisión revisora. Mañana, miércoles y jueves, en realidad empieza la semana legislativa. Se dieron un día de break, si se podría decir así, después del feriado del día de ayer, 1 de enero. Y bueno, respecto a lo que tú señalabas, Tomás, al cierre, decir que ese doble estándar se lo van a cuestionar en el Senado si es que este juicio pasa al Senado. Eso es lo que podemos decir, que si es que llegase a la Cámara Alta, los parlamentarios de oposición se van a acordar mucho de cómo se comportó en acusaciones pasadas, pienso en la de Chadwick, por ejemplo, Andrés Chadwick, pero también otras de que evidentemente ha sido inconsistente con su posición. Y también es cierto la última aclaración, que efectivamente aquí estamos hablando de política, no estamos hablando de los argumentos de fondo. La responsabilidad política de Montes existe. La pregunta es cuál es su magnitud y si la magnitud de esa responsabilidad debiese implicar que él deba ser destituido de su cargo. Y en eso nos vamos a llevar en las próximas horas. Muchas gracias. Que esté muy bien, buenos días. Buenos días.